Las personas cambiamos de pareja a lo largo de la vida. Es algo muy común y muy frecuente. Pero si uno mira la historia con un poco más de atención, la historia casi siempre termina siendo bastante parecida a la anterior. Puede cambiar la cara, cambia el nombre, cambia la edad, cambia el contexto, pero el tipo de vínculo que aparece termina teniendo un poco el mismo problema o terminan envueltos en la misma dinámica. La persona siempre se enamora de gente que emocionalmente no está disponible o siempre terminan un poco salvando a la pareja o hay personas que viven relaciones que son muy intensas pero que terminan siendo profunda y tremendamente caóticas y hasta destructivas, así que y hay personas que esto, ¿no? Que viven y empiezan las historias de amor con muchísima pasión y terminan exactamente igual que su vínculo anterior. Entonces, acá hay una pregunta que es mucho más profunda de él. ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué tuve que conocer a este cucaracho? Arre. Sino que la pregunta interesante es otra. Va más allá y tiene que ver con el patrón. ¿Cuál es el patrón emocional que está dentro tuyo que hace que siempre aparezca la misma historia? ¿Qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que no estás reconociendo? Porque cuando hay una experiencia afectiva que se repite demasiadas veces, ya no estamos hablando de mala suerte o de que, ay, no tengo... Estamos hablando de un patrón. Y hoy quiero hablar justamente de eso, de por qué repetimos historias afectivas, de qué papel juega la astrología para detectar estos patrones. Y de algo que los antiguos griegos ya habían entendido hace más de 2000 años. Y es que no existe un solo tipo de amor. No existe un solo tipo de amor. Y eso es algo muy importante que nos va a permitir discernir y tener un contacto más sano con nuestras formas de amar y con las distintas intensidades y frecuencias del amor. Antes de seguir con esto, te quiero pedir algo. Si te interesan estos temas de astrología, psicología, relaciones, espiritualidad, ocultismo, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, contame desde dónde estás sintonizando con esta energía, con este contenido, y si alguna vez sentiste que repetiste o que estás repitiendo una historia de amor, déjame un corazoncito en los comentarios y si querés también podés ventilar un poco de qué es lo que te pasó. Porque quiero saber cuántas personas están viviendo esto, cuántas personas están resonando con esto. Me parece súper interesante y quiero que sepas que mucha de la información que voy a dar a continuación va perfectamente conectada con un video que dejé hace un tiempo ya en mi canal en el que hablo sobre Venus, las fases de Venus y los lenguajes del amor. Vamos a hablar de la mitología griega y los tipos de amor, ¿sí? Porque tenían algo muy interesante los griegos en la antigüedad y ellos sabían que la palabra amor era demasiado simple. O sea, era como algo que no podemos sintetizar todo lo que es, todo lo que es el amplio espectro, ¿no?, de lo que es el afecto, el amor, dentro de una sola palabra de 4 letras. Entonces desarrollaron distintas palabras para describir formas diferentes de amar. Por ejemplo, eros, ¿sí? Eros era el amor pasional, el deseo, la atracción, ¿sí? El impulso sexual. Y ese momento en el que alguien te gusta y te sentís atraído y hay algo en tu cuerpo que se activa, es el enamoramiento. Pero los griegos ya sabían que eso no era todo. También hablaban de filia, que es el amor de la amistad, el afecto profundo entre personas que se respetan, se admiran y se acompañan. Un amor más estable, menos impulsivo. ¿Sí? Después hablaban del storage o storage o no sé cómo se pronuncia. Siempre lo leí pero nunca lo dije, ¿viste? Esas palabras raras. Pero bueno, es el amor familiar, el amor de familia. No es lo mismo el amor hacia una madre o hacia un hijo o hacia un hermano que el amor hacia un amigo o el amor hacia una pareja o el deseo que uno siente cuando empezás un vínculo y tenés toda ¿sí? La luna de miel, como dicen, ¿no? Entonces, es el amor que aparece entre padres e hijos, entre hermanos, es un amor más protector, que está ligado a la sensación de pertenencia, es un amor que muchas veces existe incluso cuando hay diferencias. Y después aparece un concepto muy interesante que es ágape, que este es más conocido porque se lo nombra más,
como Eros. Y el ágape es un amor mucho más elevado, es el amor desinteresado, un amor que busca el bien del otro, el amor que no depende ni del deseo, ni de lo transaccional, ni del intercambio. Y también aparecen otros conceptos muy interesantes, ¿sí? Como el ludus, que es un amor juguetón, un amor de coqueteo, de seducción, de los comienzos de una relación, que va muy de la mano del eros también. Ese momento en el que todo parece liviano, divertido, y después aparece el pragma, que es el amor que se construye con el tiempo, el amor que aparece cuando dos personas aprenden a convivir, a negociar, a crecer juntas, ¿sí? Y finalmente aparece el filautia, que es el amor propio, la relación que una persona tiene consigo misma. Porque si una persona no tiene una relación sana consigo misma, va a ser un horror con el resto de sus vínculos, no solamente en lo sexoafectivo. Tarde o temprano eso también aparece en sus vínculos. Se generan desequilibrios y desbalances. Entonces tenemos que empezar por ahí, si vamos a hablar de este tema. Eros no está solo, es como el más conocido, el más popular, pero en realidad tiene una contraparte. Porque dentro de la mitología griega aparecen otras historias interesantes. Porque Eros es el dios del deseo, hijo de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, que es Venus. ¿Sí? En la mitología romana es Venus y llega a nuestros días al pensamiento astrológico moderno, contemporáneo, como Venus. Pero es Afrodita, mismo arquetipo. Pero Eros no estaba solito. En algunos relatos aparece el hermano Anteros. Anteros representa el amor correspondido, ¿sí? El amor que crece cuando hay reciprocidad. Y cuando es muy interesante porque hay un mito que dice que Eros solo crecía si tenía Anteros cerca. Es decir, el deseo por sí solo no alcanza, porque el deseo arde rápido y quema todo. Y para que el amor crezca tiene que haber reciprocidad, tiene que haber respuesta, tiene que haber encuentro, tiene que haber fluidez, empatía y tiene que haber conexión. Y cuando uno observa las relaciones humanas, empieza a ver algo bastante evidente, que muchas relaciones funcionan desde el eros, desde la atracción, desde la química, desde el deseo, que está buenísimo, pero hay muy pocas que logran convertirse en delanteros, en un vínculo que realmente se sostiene en el tiempo, que se puede construir, que se puede sostener, que tiene disponibilidad. Y esto está apoyado mucho por un error cultural. En la cultura moderna se suelen confundir mucho las cosas. El deseo, la intensidad del amor, no son lo mismo. Que una relación sea intensa no significa que sea sana. Que una relación tenga mucha pasión no significa que tenga o prometa estabilidad. Y que una relación sea absorbente no significa que sea profunda. De hecho, muchas relaciones que parecen muy apasionadas en realidad están sosteniendo algo completamente distinto. Están sostenidas sobre la dependencia emocional, sobre el miedo al abandono, sobre celos, sobre obsesiones. Y de eso hay muchas personas que dicen algo muy común, que llegan a mi consulta, que llegan a mis mentorías y me dicen, siempre me pasa lo mismo en el amor. Siempre. Y tiene que ver también con un apoyo, ¿no? Cultural en torno a esto, ¿no? De que se romantiza el drama, se naturaliza el drama, además del lore y de la historia personal de cada uno en relación con los padres, los traumas, ¿no? Y todo eso, que va haciendo también que uno vaya como generando ciertos sesgos y que vayan alterándose un poco las percepciones y las barreras de tolerancia en muchos casos, ¿no? El tema es que hay que resignificar todo esto, pero con una cultura que siempre te está diciendo que el drama, que las canciones y todo lo que es romántico es tipo, te fuiste, me dejaste, me abandonaste, me cagaste, todo es un quilombo, siempre todo es un drama, todo es un problema, no se vive desde un lugar elevado, no se entiende culturalmente el amor desde un lugar elevado, sano, profundo, no, se lo mezcla con pasiones bajas, se lo mezcla con celos, se lo mezcla con obsesiones, se lo mezcla con el deseo carnal, que no está mal, pero sí, eso muchas veces cuando uno no tiene un buen
a ver, no tiene perspectiva si esas dos cosas se mezclan. Una persona con un deseo puro y elevado, pero que no es bien correspondida o que nada, ve todo sesgado por el amor, puede a veces entrar en dinámicas que son no recíprocas o desiguales. Porque la otra persona ofrece un amor leal y noble y amoroso y puro y la otra persona solamente la quiere poner. Entonces como que... Pero ahí es donde está esta jugada, ¿no? Que muchas veces se romantiza el drama, se romantiza lo que te hace daño, se romantiza esta cuestión de el amor lo puede todo y la cuestión del amor incondicional que hace que toleres un montón de cosas que te hacen mal en nombre de ese amor incondicional y de toda la herencia cultural que tenemos que resignificar. Entonces, ¿por qué repetimos la historia? ¿Por qué repetimos historias? ¿Por qué elegimos los mismos patrones? O sea, ¿qué onda? En la psicología profunda hay una idea muy importante, y es que el inconsciente no busca lo que te hace bien. Busca lo que te resulta familiar, lo que te ayudó a sobrevivir, lo que te ayudó a estabilizar y regularte en algún momento. Y muchas personas cuando creen que eligen una pareja de forma libre, de forma autónoma, independiente, acorde a su deseo, en realidad muchas veces eso responde a memorias emocionales antiguas, a patrones y como a ciertos... está como esta cuestión también a veces de la profecía autocumplida, ¿no? De que, ay, no, me va como el orto. Entonces, eligen siempre desde ese lugar de carencia, de abandono, y ahí es donde aparecen y actúan los patrones. Y ahí es donde aparecen y actúan esos códigos que están implantados en el inconsciente que hacen que uno vuelva al mismo lugar. Y ahí esos son los patrones, ¿sí? Personas que repiten el abandono, personas que repiten el rechazo, que repiten la dependencia, personas que repiten relaciones en las que uno da mucho y el otro muy poco, personas que, sí, nada, esto, ¿no? Que eso incomoda. Esto es algo que incomoda y que molesta, porque muchas veces no se repiten las personas, pero se repiten las experiencias y se quedan con ese sabor de, che, esto ya lo viví, o sea, ¿qué es este déjà vu que me está pasando? Y acá es donde entra la astrología, porque la astrología nos permite ver esto con un foco muy interesante, porque la carta natal no es que solamente te habla de tu personalidad y decime cómo soy, también te habla de las dinámicas vinculares. Por ejemplo, Venus muestra qué es lo que vos atraes y qué es lo que te atrae, qué energía te seduce, qué tipo de experiencias afectivas buscas, cuál es tu relación con la autoestima, con lo que consideras valioso en vos y en los demás. Marte te muestra el valor, cómo vos te abrís paso ante la vida, pero también muestra el deseo activo, no magnético, eléctrico. Cuando actuamos y vamos a encarar eso que nos gusta, vamos a buscarlo, cómo manejamos el conflicto dentro de una relación, eso nos lo marca Marte y también la potencia del deseo, cuando estamos en intimidad, por así decirlo. Y la luna muestra nuestras necesidades emocionales, pero también nos muestra los patrones y los vínculos inconscientes y las herencias de todas nuestras etapas más iniciales, ¿no? De nuestra vida, es decir, lo prenatal y los primeros años de la vida y las dinámicas que nosotros vamos mamando y que se van encriptando en nuestro inconsciente como un reflejo que después nosotros emulamos constantemente. Entonces, el tipo de vínculo que necesitamos para sentirnos seguros o la estabilidad emocional, eso lo va a determinar la luna. ¿Sí? Les voy tirando pistas, esto es mucho más profundo, pero para que tengas más o menos un esquema y que vos cuando se te presente esto y quieras ver tu carta, entiendas, ok, listo, funciona así. Y otro punto muy interesante también es la casa 7 que nos habla de las relaciones, de los vínculos, pero siempre se la suele asociar con las parejas y el matrimonio, pero la casa 7 en realidad tiene otros significados. Es la casa que nos habla de las sociedades también. Entonces, la 7 es como el lugar en el que uno ya formaliza, por así decirlo. Es cuando ya el vínculo sale del estado noviazgo y hay un rótulo, hay un papel, hay un algo que dice, bueno, esta persona, la presento en sociedad, es fulanito y es mi vínculo, es mi pareja, es mi marido, mi mujer, eso, mi esposa, o sea, todas esas cosas, ¿no? Más de lo social, ¿no? Que tiene la casa 7,
Pero en líneas generales también habla de los vínculos. Y cuando hablamos de vínculos hablamos de sociedades comerciales, bueno, bla, ¿no? Otro punto importante que tenemos que observar es Saturno, que eso mucha gente no lo toma en cuenta para observar, porque esto es lo que va a introducir las pruebas, los límites, los aprendizajes dentro de los vínculos, los contratos, los acuerdos, las responsabilidades, cómo se dividen, cómo se compartan, y también la sostenibilidad del vínculo en el tiempo, el compromiso. No voy a entrar mucho en la técnica ahora, pero es importante entender esto, porque una carta no te muestra con quién te vas a casar necesariamente. La carta y el cielo te muestra qué tipo de experiencias vinculares tienden a repetirse en la vida. Entonces, si vos, por ejemplo, vas desde el lugar de carencia, vas desde el lugar de abandono, porque daddy issues, porque mami issues, porque andás a ver qué es lo que te pasó en tu vida, y bueno, vas a tratar de sanear eso a través de tus relaciones, a través de la proyección de la casa 7 y de todos estos planetas que aparecen también ahí en cuestión, ¿no? Después tenemos todos los vínculos kármicos y todo eso, que eso es otro tema mucho más profundo y mucho más que hay que ser muy ordenado y responsable para hablar de eso. Eh, entonces, cuando vemos, ¿sí? Se observa la vida de mucha gente, que yo, nada, hace 10 años que doy sesiones y consultas, entonces vengo viendo que hay muchos patrones que se repiten y que son muy claros, muy claritos. Y uno de ellos es el del Salvador, ¿sí? Personas que siempre atraen parejas con problemas, personas que necesitan ayuda, personas que necesitan ser rescatadas también, ojo, ¿eh? Eh, que por ahí está el salvador, pero también está la persona que necesita ser salvada. Entonces la persona entra en la relación pensando, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a ayudar, el amor es más fuerte, yo lo voy a salvar. Y después, un día, se dan cuenta de que repitió la misma historia muchas veces. Ojo ahí, porque esto tiene que ver mucho con la cuestión muy neptuniana, o con las cuestiones estas de querer salvar o resarcir o sanar una historia familiar o un vacío emocional que quedó de algún momento y tratás de sublimarlo, ¿no? Tratando de demostrarte a vos mismo que voy a salvar a mi pareja porque el amor es más fuerte y después no. Y haciendo eso no dejas disponibilidad para que el otro se levante solo, haga su proceso y se sane tomando recaudos y compromiso para poder hacer su proceso terapéutico de responsabilidad, de madurez, de lo que sea. ¿Sí? A ver, hay casos y casos, ¿no? Yo estoy como hablando en grandes rasgos los que pude identificar y que puedo compartir por acá, porque esto es mucho más profundo. Después tenemos el gran cazador de imposibles, que son personas que siempre se enamoran de alguien que emocionalmente está en otra, no disponible. Gente que es la amante o el amante eterno y que le dice, no, me voy a separar porque te amo y nunca sucede. Entonces están como en ese lugar de lo imposible. O también pasan relaciones de personas homosexuales que se enamoran de personas que nunca van a estar disponibles porque tienen otra orientación totalmente diferente y saben que es algo que no va a pasar y eso también es como que genera que hayan vínculos en los que no hay compromisos, en los que hay cierto conformismo, en el que hay una distancia emocional y que la relación nunca termina de concretarse. Y eso tiene que ver con un trauma que tiene que ver con la decisión y la elección, la necesidad de sentirse elegido o no elegido, validado o no validado. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Sí? Y a veces hay que decirlo, con estas cosas la astrología nos queda un poco chica, porque nos puede dar como herramientas para trabajarlo, para comprenderlo, pero hay un montón de cosas que la astrología nos permite detectar, pero hay un montón de cosas que van más allá de la astrología y que uno tiene que aplicar y tiene que sostener también, ¿no? Que va con el compromiso, que va con la disciplina, que va con esto, ¿no? Después tenemos el otro patrón que detecté, que es el vínculo, que es súper intenso, pero caótico, destructivo, compulsivo, obsesivo, o sea, terrible. Y son relaciones en las que hay mucha pasión, por lo general hay mucha química en la intimidad, pero hay mucho drama también. Y eso se mezcla con celos, con inseguridades, con conflictos, con luchas de poder. Son relaciones que son tormentosas y lo peor es que eso salpica a otros lados también, a otros vínculos. Son relaciones como muy
muy plutonianas, muy como, Dios, tremendo, ¿sí? Y el que siempre termina abandonado, ese es otro patrón que me encontré muchísimo, que son personas que siempre terminan dando más de lo que reciben, personas que esperan algo que nunca llega y que repiten historias en las que otro termina alejándose. Y eso tiene que ver con una dinámica interna. Y tiene que ver con una cuestión de dar, dar, dar y sentir que uno es validado, es elegido en la medida en la que cede y da y se desvive por los demás. Y ahí es donde entramos en dinámicas que no son sanas y justas. Entonces, para este tipo de personas, si te pica acá, lo importante es que las cosas sean justas, inclusive para vos. ¿Sí? Y el punto incómodo acá hay que... es que muchas veces elegimos personas que activan esas heridas, porque inconscientemente estamos buscando resolver algo, una historia emocional inconclusa, alguna necesidad afectiva que no fue satisfecha en su momento, en su tiempo y en su forma, y por eso hay relaciones que parecen irresistibles, como si algo te empujara hacia ellas. Y hay muchas veces que todo este patrón, todo este mandato, todo este karma, toda esta cuestión interna que no es vista, está actuando ahí. Muchas veces eso no se trata de amor, es una repetición, es una sanación. Y ahí es donde viene el karma mate. ¿Se entiende? La buena noticia es que cuando un patrón se vuelve consciente, empieza a perder fuerza. El tema es que uno tiene que trabajar con compromiso para poder frenar la inercia. Cuando entendemos qué dinámica estamos repitiendo, empezamos a tomar decisiones distintas. Entonces todo empieza a moverse desde otro lugar. Y ahí es donde la astrología realmente puede ser útil. No para predecir el futuro y no para nada de eso, sino para entender los patrones que están actuando en nuestra vida. Entonces, si te interesa aprender a reconocer estos patrones con más profundidad, en mis cursos y formaciones de astrología kármica trabajo justamente con este tipo de análisis paso a paso para que tengas herramientas para detectar estas programaciones en vos con el código de la astrología, con los tiempos, con los ciclos, con los planetas, con los símbolos, pero de una forma concisa, para que puedas armar estrategias y salir de estos bucles. Te dejo la información en la descripción de los videos. Y antes de irte quiero pedirte 3 cosas. Si llegaste hasta acá, felicidades porque tenés un alto porcentaje de capacidad de atención, lo cual es un tesoro en estas eras en las que nos queman la cabeza con la satisfacción inmediata de estar scrolleando y buscando siempre algo que nos chupe la atención y que nos drene el cerebro. Así que te felicito. Y por otro lado, suscríbete al canal, porque de esa forma esto va a seguir creciendo, estamos creciendo muchísimo, así que gracias a todas las personas que se suman día a día a este canal y que nada, yo me divierto y la verdad es que me encanta, siempre trato de leer todos los comentarios, así que nada, activa las campanitas, activa la campanita si nos vemos más seguido y no te perdés los próximos videos, porque bueno, vamos a estar compartiendo mucha información que te va a ser muy útil, muy, muy útil. Así que bueno, si llegaste hasta acá, comenta un angelito, comenta corazoncitos y contá, ventilen acá que quiero leer, a mí me encanta, lo que se pueda, ¿no? Obviamente, con respeto y con amor, sin romper, que mañana hay que volver. Les mando un besito y nos vemos en la próxima. Chau, chau y muchas gracias.